Aquí estamos a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Qué alegría nuevamente poder compartir estos espacios que se llaman Hablemos de la Biblia, todos los miércoles, 9:30, hora de Colombia, y también por las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Allí también nos puedes ver en estos momentos. Ya tenemos la transmisión de Facebook Live. También tenemos habilitado para esta oportunidad nuestro canal de YouTube, que es Pan de Vida para tu Corazón. Pan de Vida para tu Corazón, es decir, tenemos dos redes sociales donde en estos momentos hay transmisión. Pan de Vida para tu Corazón es en YouTube, Pan de Vida para tu Corazón, y en Facebook, fanpage Cielos Abiertos Tu Radio. Así que saludamos a nuestros oyentes, nos da alegría nuevamente poder compartir. Hemos venido avanzando en este tema tan maravilloso como es la escatología. Poco a poco vamos avanzando, vamos escalando para cubrir por lo menos una gran parte de este interesante tema. Así que para hoy vamos a hablar de Apocalipsis y las diferentes escuelas de interpretación. Muy importante, y como siempre tenemos a nuestro invitado, a quien vamos a saludar. Nuevamente nuestro hermano Arlington Vaca nos acompaña. Bienvenido una vez más a Cielos Abiertos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a él por destinar de este tiempo y poder compartir en esta oportunidad interpretación de Apocalipsis. Antes de ya iniciar con la pregunta y por supuesto con lo que tiene preparado nuestro hermano Arlington, quiero recordar que estamos también a disposición en el WhatsApp para cualquier inquietud, aporte de este tema de interpretación de Apocalipsis. Quiero recordarles el número, es 322-260-8281, 322-260-8281, desde el exterior, más 57 322-260-8281. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar con la temática de este programa aquí a través de Cielos Abiertos, turradio.com. Reiteramos, el tema es interpretación de Apocalipsis y sus diferentes escuelas. Así que tiene la palabra nuestro hermano Arlington. Muchas gracias. Bueno, hace varios meses que comenzamos y vimos acerca de la historia de la interpretación de Apocalipsis. Y vimos algunos términos que hoy por fin, después de haber visto varios temas, podemos clarificarlos mucho más. Hace 15 días también vimos algo ya de Apocalipsis, que fue el capítulo 20 de Apocalipsis, el asunto del milenio. Terminamos de ver algunas escuelas de interpretación sobre el milenio, el premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, que espero que los oyentes hayan podido entender. Ahí pueden ver en los videos para seguir repasando. Y vimos finalmente cómo vemos desde la perspectiva amilenialista el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero algo que dije es que también depende de lo que entendamos acerca de todo el libro de Apocalipsis, la interpretación de Apocalipsis 20. Y justamente eso es lo que vamos a hoy a ver. Vamos a ver acerca de cómo los cristianos entienden el libro de Apocalipsis. Y quizás para muchos oyentes va a ser nuevo, va a ser completamente nuevo ver que no solamente existe una manera de ver Apocalipsis, sino que hay muchas maneras. ¿Y por qué se da eso? Bueno, quiero volver a recordar acerca del Sermón del Monte de los Olivos. Ese tema también lo vimos. Vimos acerca de este texto de Mateo 24, que está también en un pasaje paralelo en Marcos 13 o Lucas 21, y que se le llama el pequeño Apocalipsis. Y en este sermón prácticamente se ven dos
puntos importantes. Uno que es la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Y el segundo que habla de la segunda venida de Cristo en gloria. Son dos puntos importantes que toca ese sermón. Entonces, después de ese sermón, Jesucristo va y muere en la cruz, resucita, asciende, envía el Espíritu Santo y después, unos 30, 40 años después, destruye a Jerusalén y el templo en el año 70. Pero resulta que cuando uno observa lo que habla el libro de Mateo, el Sermón del Monte de los Olivos, pareciera que cuando Jesucristo vuelve es que se destruye el Jerusalén y el templo, es decir, pareciera que fuera el mismo evento. Sin embargo, históricamente Jesucristo no vino corporalmente en el año 70, ni hubo una resurrección física en ese momento, ni físicamente hubo una transformación del mundo de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y esta es la razón por la cual los cristianos desde entonces han esperado la segunda venida de Cristo en gloria, como un evento separado de esa destrucción en Jerusalén, es decir, una venida corporal, una venida para poner fin a la historia, una venida para traer el juicio final y la resurrección de los muertos y el estado eterno. Ahora, cuando leemos el libro de Apocalipsis y vamos a un capítulo como el capítulo 6, resulta que existen muchos paralelos con el Sermón del Monte de los Olivos. Uno puede ver cada uno de los 4 caballos, por ejemplo, el primero que es un caballo blanco, el segundo que es uno bermejo, que dice que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, el tercero que es un caballo negro, que parece afectar la economía, parece encarecer los alimentos básicos y por lo tanto traer hambres, y el cuarto sello que es un cuarto caballo, que es un caballo amarillo, que se llama muerte y que el Hades lo sigue y que tiene potestad sobre la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con fieras de la tierra. Estas 4 características de estos 4 caballos, casi todos están de acuerdo de que son similares a las señales de Mateo 24, esas señales que preceden a la destrucción de Jerusalén y el templo. Esta es una de las razones por las cuales el libro de Apocalipsis, el gran Apocalipsis, tiene una estrecha relación con el pequeño Apocalipsis, o sea, con el Sermón del Monte de los Olivos. Por lo tanto, sea lo que sea que entendamos de Mateo 24, de este texto, va a afectar directamente la interpretación del libro de Apocalipsis. Eso es importante porque si en el Sermón del Monte de los Olivos hay 2 grandes temas, que es la destrucción de Jerusalén y el templo y la segunda venida de Cristo en gloria, eso quiere decir que muy probablemente esos son los 2 grandes temas también del gran Apocalipsis. Y aquí ya comienza a notarse algo que quizás muchos no habían visto, que es muy probable que el libro de Apocalipsis esté tocando también temas que ya sucedieron, como la destrucción de Jerusalén y el templo. Y básicamente, ya con esta información previa nos puede perfilar para entender cuáles son las grandes escuelas de interpretación. Por un lado, unos ven el gran tema de Apocalipsis, la segunda venida de Cristo en gloria, y ven que la gran mayoría del libro de Apocalipsis está relacionado, está estrechamente vinculado con esa segunda venida de Cristo.
Por lo tanto, esas señales, esos juicios, esas cosas que se relatan en el libro, son asuntos, son hechos históricos que van a preceder la segunda venida de Cristo. Esa perspectiva viene a ser conocida como futurista. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo se espera todavía al futuro. Si la segunda venida de Cristo corporal es al futuro y el libro de Apocalipsis hablara de cosas relacionadas con esa segunda venida de Cristo, eso quiere decir que la gran mayoría de Apocalipsis todavía no ha ocurrido, sino que se va para el futuro, para el tiempo donde va a venir Cristo, o esos tiempos cercanos. Esa es una manera de ver el libro de Apocalipsis, y quizás hoy en día es la más popular entre los evangélicos. A cada evangélico que uno le pregunta acerca de Apocalipsis, normalmente dice, bueno, no entiendo todo lo que dice ahí, no entiendo muchas cosas, pero sin duda cree que son juicios terribles que van a pasar en el futuro. Así lo ve mayormente. Pero eso, y como veremos, no ha sido la única forma de ver el libro de Apocalipsis. Por otro lado, otros ven que más bien el libro de Apocalipsis está relacionado es con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, y que la gran mayoría de temas que pasan en el libro de Apocalipsis está hablando de esos hechos históricos. Esa postura se conoce como preterismo, el preterismo, porque está hablando de hechos que pasaron en el pasado. Preterismo viene de pretérito, que viene del latín, que es pasado, ¿no? Y por lo tanto, la gran mayoría de Apocalipsis ya sucedió. Esa es otra forma como han visto el libro de Apocalipsis. Pero hay una tercera forma, que es aquellos que ven que Apocalipsis está hablando de hechos que suceden entre la primera y la segunda venida de Cristo. Digamos, podemos decir en cierta manera que esa destrucción de Jerusalén es algo que todavía está relacionado en la historia con esa venida de Cristo que vino y puso un juicio contra Jerusalén y contra Israel, pero que el libro de Apocalipsis habla de sucesos que le pasan a la historia de la iglesia. La iglesia comienza prácticamente en ese tiempo y van sucediendo en la iglesia hasta que venga Cristo. Entonces ahí nos vamos perfilando básicamente para entender las 4 escuelas, o podríamos hablar de 5, como ya veremos. Entonces, para poner esto en resumen, podemos decir lo siguiente: solamente podemos ver el libro de Apocalipsis de 4 o quizás 5 formas principales. La primera es: o crees que Apocalipsis habla principalmente, no únicamente, pero sí principalmente, de hechos históricos que ocurrieron en el pasado. La segunda: o crees que son hechos históricos que ocurrirán en el futuro. La tercera es: o crees que son hechos históricos que están ocurriendo en el tiempo presente desde que Cristo vino hasta que venga. O una cuarta es: o crees que Apocalipsis no habla sobre hechos históricos, sino de principios que gobiernan esta era. Y la quinta sería alguna combinación de las anteriores posibilidades. Si crees que Apocalipsis habla principalmente de hechos históricos que ocurrieron en el pasado, eres un preterista, o crees en el preterismo. Si más bien crees que son hechos históricos que ocurrirán en el futuro, eres futurista, o crees en el futurismo. Si crees que son hechos históricos que van ocurriendo en el tiempo presente, eres un historicista, o crees en el historicismo.
Si crees que Apocalipsis no habla de hechos históricos, sino más bien como de principios que gobiernan esta era, eres un idealista o crees en el idealismo. Y finalmente, si crees en alguna combinación de las anteriores, eres un ecléctico o crees en el eclecticismo, así se llama, eclecticismo. Es decir, tomar un poco de preterismo y un poco de historicismo, o un poco de futurismo, un poco de idealismo, alguna combinación, que también lo hay. Bien, esto es como una introducción, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, comentario o seguimos. Bueno, muy interesante conocer que Apocalipsis no solamente a través de la historia ha tenido una sola mirada, sino que ya hemos visto 4 miradas a través de la historia, 4 tipos de interpretaciones a través de la historia. Avanzamos en este espacio y aprovechamos también para poderle decir a nuestros oyentes, si tienen alguna inquietud, se pueden contactar con nosotros por medio de la línea de WhatsApp 322-260-8281. Esa es la línea de WhatsApp para que nos puedan dejar sus inquietudes. Aprovechamos para saludar a las personas que en estos momentos están allí desde San Carlos en Chile. San Carlos en Chile y también en Cobija Pando, Bolivia. Bueno, sigamos entonces avanzando. Bueno, entonces vamos a comenzar con el punto de vista historicista. O podríamos decir los puntos de vista historicistas. Porque, como vamos a ver, no hay uno solo, sino hay varios. Bueno, en primer lugar, este punto de vista historicista se basa en Apocalipsis 1:19, que ve, según ellos, una estructura cronológica del libro. Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, ven que las cosas que has visto son asuntos de la iglesia que estaba sucediendo en el tiempo de Juan, los sermones a las 7 iglesias, y después las cosas que son serían hechos, las que han de ser después de estas, son hechos que van a ocurrir en la historia de la iglesia, hechos históricos, uno después del otro hasta que venga Cristo. Esta escuela interpreta los materiales del libro de Apocalipsis en términos de la historia de la iglesia. Apocalipsis entonces narra los eventos desde la era apostólica hasta el fin de los tiempos. Y básicamente es esa interpretación que ve muchos hechos históricos como la caída de Roma, como el Islam o como la Reforma Protestante, la aparición del papado, bueno, muchos hechos históricos que creen que eso es el cumplimiento de las profecías del libro de Apocalipsis, que van una después de otra hasta el fin de los tiempos. Tiene una fortaleza, y es que ha ayudado a la iglesia a tener una esperanza relevante en su propia época. Es decir, cuando la iglesia ha tomado este punto de vista, ha visto que, bueno, Dios profetizó acerca de lo que estamos viviendo. Entonces, eso le da una esperanza a la iglesia de victoria en las cosas que está viviendo. Pero tiene un gran problema. El gran problema es que se vuelve algo muy subjetivo. Es decir, tiene tantas versiones como intérpretes. Es decir, un intérprete puede decir que tal símbolo significa tal hecho histórico, y el otro intérprete va a decir, no, ese símbolo significa otro hecho histórico. Y así, a tal punto que la Gran Ramera, por ejemplo, es vista por los protestantes, eso es una interpretación historicista,
como la Iglesia Católica. Y los intérpretes historicistas católicos ven la Gran Ramera como la multitud de sectas protestantes. Entonces, ¿cuál de las dos es? Es decir, se vuelve algo subjetivo que depende más del intérprete. No explica propiamente lo que Juan diría. Y obviamente Juan no podría estar de acuerdo con ambas interpretaciones a la vez. Y eso como un ejemplo de tantos otros símbolos que tiene el libro. Por lo tanto, muchas veces cae en especulación. Especulan fechas, especulan reinos, imperios, personajes. Entonces, ese es un gran problema. Además, es dudoso que el Espíritu Santo estuviera interesado en darle a la Iglesia apostólica una descripción bastante detallada de los eventos que estaban más allá de su propio tiempo y que tuviera que ver únicamente con el cristianismo de Europa occidental. Casi todos los intérpretes historicistas tratan de reconstruir la historia del cristianismo de Europa occidental. Es dudoso que el Espíritu Santo le haya dado esa interpretación, o sea, esa revelación a una iglesias que estaban en Asia, ¿no? Y que hablara de eventos que ellos ni siquiera entenderían. Cuando la Biblia, el mismo texto dice que el libro de Apocalipsis está dado para que ellos tuvieran una esperanza, para que ellos fueran bienaventurados. ¿Cómo iban a ser bienaventurados por saber que en el futuro vendrían, no sé, los musulmanes a atacar a los cristianos? Eso es muy dudoso. Ahora, este punto de vista con el tiempo viene a ser una forma de preterismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Este punto de vista básicamente nace en la Edad Media. Lo vimos cuando vimos la historia de interpretación con un hombre llamado Nicolás de Lira. Y él lo que hizo fue, bueno, él estaba por allá en los años 1100, 1200, y él empezó a reconstruir la historia de la Iglesia desde los tiempos apostólicos hasta su época. Y ver esa historia reflejada en el libro de Apocalipsis. Pero entonces, el problema es que él se creía estar en los últimos tiempos. Pero resulta que ya han pasado más de, no sé, 800, 900 años desde que él vivió y la historia de la Iglesia continuó. Por lo tanto, si la interpretación es como él hubiera dicho, entonces nosotros tendríamos que decir que todo el libro del Apocalipsis ya se ocurrió hasta el año 1100. Entonces termina siendo así. Y, por ejemplo, Lutero vuelve a hacer lo mismo y ve la reforma protestante en el libro de Apocalipsis. Pero nuevamente, si eso es verdad, quiere decir que el libro de Apocalipsis se cumplió hasta el año 1500, cuando fue el siglo XVI, cuando fue la Reforma Protestante. Y lo mismo, si hoy en día alguien trata de reconstruir toda la historia del cristianismo hasta año 2019, 100 años después, si no ha venido Cristo, pues entonces resulta que el Apocalipsis, tendríamos que decir, es algo que ocurrió hasta este año, y ya después de eso ya la Biblia no habla de una profecía. Entonces tiene ese problema. ¿Quiénes han sido historicistas a través de la historia? Bueno, fue muy popular en la Edad Media y en la época de la Reforma. De hecho, por unos 500 años aproximadamente, 500 años, es decir, como desde el siglo XII, XIII, por ahí, hasta el siglo XIX prácticamente, fue la postura más popular en los cristianos. Todos los cristianos, sean católicos, protestantes, todos principalmente, así como hoy en día lo más popular es el futurismo, en ese tiempo lo más popular era el historicismo.
Y por supuesto entonces la Iglesia Católica, iglesias reformadas han sostenido y aún sostienen algunos esta postura. Hoy en día, por ejemplo, los judíos mesiánicos o los adventistas también tienen esta postura. Y normalmente son postmilenialistas. Es decir, muchos historicistas dicen, bueno, el contenido de Apocalipsis, principalmente el capítulo 1 al capítulo 19, digamos que sucede en la historia de la iglesia hasta, por ejemplo, la caída de, digamos, del Imperio Romano, o por ejemplo hasta la Reforma Protestante y el declive de la Iglesia Católica. Y después de esto vendría el milenio, y después de esto viene Cristo. Entonces mire que hay una forma como de postmilenialismo. Primero sucede Apocalipsis, luego viene un milenio, o sea, una era dorada, y luego viene Cristo. Aunque otros también eran premilenialistas, es decir, sucede todo esto en la historia de la iglesia, Cristo viene, comienza el milenio y después el juicio final. Pero también han habido amilenialistas con esta postura. Y generalmente los historicistas se adhieren a la teología del pacto. Bien, hasta ahí este punto de vista. No sé si hay preguntas o comentarios acerca del punto de vista historicista. Bueno, estamos atentos a nuestro WhatsApp 322-260-8281 para cualquier inquietud. En estos momentos sí llegan algunos reportes de sintonía y queremos pues aprovechar para saludar esos reportes de sintonía rápidamente y poder continuar con nuestro tema. Nos saludan desde Bogotá Felipe, desde México Paola, también desde Uruguay Edinson. Nos está hablando de la atención que está teniendo en estos momentos al programa, a las posturas históricas de Apocalipsis. Así que, bueno, eso es lo que estamos teniendo a través de las diferentes redes sociales. También nos saludan aquí desde Los Ángeles, en Mocoa, Putumayo también. También nos están saludando desde el sur del país. Bueno, están atentos precisamente a lo que es el desarrollo de estas posturas. Y esta primera que estamos desarrollando es la histórica, ¿no? Historicista, sí. Eso es la historicista, sí. Bueno, muy bien, entonces sigamos avanzando y compartiendo las diferentes posturas de interpretación de Apocalipsis. Bueno, entonces esta es una forma que fue muy popular en muchos siglos de ver el libro de Apocalipsis, así lo han visto. Y se refleja, por ejemplo, aquellos que creen o que han creído sostienen que, por ejemplo, la gran ramera es el libro, es la Iglesia Católica, por ejemplo, están presuponiendo una postura historicista, porque están viendo un evento de la historia de la Iglesia en la profecía de Apocalipsis, etcétera. Muy bien. Ahora veamos el punto de vista futurista. El punto de vista futurista, que es el punto de vista más popular hoy en día. También sostienen una estructura cronológica, cuyo cumplimiento será al final de la historia. Y lo ven, sobre todo los dispensacionalistas toman el mismo texto de Apocalipsis 1:19 y dicen, bueno, escribe las cosas que has visto, que normalmente es el capítulo 1, las que son capítulos 2 y 3, que son las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, y después las que han de ser después de estas. Y estas cosas que han de ser después de estas, entonces las ven para el futuro remoto, o sea, el futuro que esté próximo, que esté cercano a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ven hechos históricos cerca al futuro. Todavía no vivimos eso según el futurismo, sino que va a suceder poco antes de la segunda venida de Cristo. Este punto considera que los capítulos centrales detallan los eventos del fin de los tiempos que llevan hacia el regreso de Cristo y están íntimamente relacionados con él mismo. Usualmente son dispensacionalistas, o sea, creen en la separación entre Israel y la Iglesia, aunque no todos. Hay algunos que no creen, o sea, que creen que en la unidad de Israel y la Iglesia, pero que creen que la gran mayoría de Apocalipsis va
a cumplirse en el futuro. Y tienen esta fortaleza que observa esta profecía como hechos históricos, como hechos proféticos, o sea, cosas que tienen que ver con el futuro y que están relacionados con la segunda venida de Cristo. Pero tiene la debilidad que resulta ser muy poco relevante para los primeros oyentes, como para la iglesia durante toda la historia, salvo para saber lo que sucederá en el futuro. Pero traería muy poco consuelo a estos cristianos que están siendo perseguidos por el Imperio Romano saber que en el futuro algunos que iban a vivir una tribulación futura iban a ser librados por Dios. Entonces viene a ser poco relevante para ellos, o aún para nosotros. Para nosotros casi que la única aplicación es, bueno, eso se va a cumplir porque Dios cumple su palabra. Pero qué esperanza nos trae saber a nosotros que unos cristianos van a vencer a la bestia en el futuro. Pues no viene a ser tan relevante para nosotros. Además, toma poco en cuenta la realidad sociocultural de la audiencia original. Es decir, casi no se enfoca en qué entendía Juan y qué entendía la iglesia de ese tiempo de esos símbolos. Por otro lado, toman poco en cuenta el género literario del libro, donde los símbolos son su alma, de modo que una lectura literal es inadecuada para entender una obra simbólica. Desde el principio de Apocalipsis dice el capítulo 1 versículo 1 que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando dice la revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola, está hablando de una palabra que es y la dio por señal, la señalizó por medio de esta profecía. Es decir, el contenido de la profecía son símbolos, son señales, no es literal, sino está hablando de algo más. Por lo tanto, ese es el lenguaje literario que usa Juan y que el futurista muchas veces pasa por alto. También comete un error que es identificar lo literal con lo histórico, como si no se pudieran expresar hechos históricos mediante lenguajes simbólicos. Es decir, como ya lo había hablado antes, ningún futurista estaría dispuesto a conceder que la mujer de Apocalipsis 17 es una mujer literal, histórica, que se va a sentar sobre 7 montes, ¿no? Lo ven como un símbolo de algo más. Por lo tanto, algo que puede ser histórico puede representarse por medio de un símbolo. No necesito ver en el futuro una mujer sentada en 7 montes para creer que se cumplió. Bueno, si eso lo aplicamos a otros símbolos, entonces no necesito verlo todo literal. Digamos, si yo veo, por ejemplo, los 144,000 sellados y dicen, no, es que tiene que ser literalmente descendientes porque ahí dice las tribus y que son tantos, y si no lo interpreto de esa manera, entonces no lo puedo entender. Pues no está entendiendo que muchas veces algo histórico puede representarse como un símbolo. Es decir, en este caso podría representar la iglesia porque está identificado los 144,000 como aquellos que lavaron sus ropas con la sangre del cordero, los que siguen al cordero por donde quiera que va.
Y el número pues tiene que ver con la perfección de el número 144 es 12 por 12 y bueno, por 1000. Entonces habla como una plenitud, una perfección del pueblo de Dios. Y las tribus pues uno las puede ver, por ejemplo, estudiando las listas que hay en el Antiguo Testamento y ver eh, cuáles están incluidas, por qué cambió el orden. Por ejemplo, la tribu de Leví ya no tiene un lugar preponderante, la tribu de Judá viene a ser la primera, ya no está la tribu de Dan, que fue una tribu probablemente apóstata. Ese tipo de cosas ya nos da información de que hay un nuevo pueblo, que hay un pueblo que ahora donde como todos somos sacerdotes, por eso la tribu de Leví ya no es preponderante, que la tribu de Judá está nombrada de primeras porque ahora vino el Mesías, que era del león de la tribu de Judá, y entonces hay un nuevo régimen bajo un nuevo rey, y que no está la tribu de Dan porque es una tribu, como fue una tribu apóstata, en el nuevo pueblo de Dios ahora están solamente los que son verdaderos creyentes. No necesito ver necesariamente judíos de tales tribus en el futuro para interpretar un símbolo. Eso es por dar un ejemplo. Hay otras formas de interpretar los 144.000, pero es para mostrar de que no necesito siempre interpretarlo literal para entenderlo. En la historia de la iglesia, algunos padres de la iglesia tenían ideas futuristas. Por ejemplo, creían que iba a venir un anticristo futuro. Hay ideas, pero no había un sistema como tal. El sistema como tal nace en el siglo XVI y nace en los jesuitas, un jesuita llamado Francisco de Rivera, y nace precisamente para atacar al protestantismo, porque el protestantismo creía que la gran ramera era la Iglesia Católica, que el papado era el anticristo, y entonces ellos necesitaban dar una respuesta intelectual, una respuesta a decir, bueno, entonces ¿qué significa el Apocalipsis? Entonces, si el Apocalipsis está hablando algo del futuro, por lo tanto no estaría hablando del papado ni de la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo hicieron de hecho con ese objetivo. Pero después esa postura se metió en el siglo, de hecho al principios del siglo XX prácticamente, en el protestantismo. Porque los protestantes hasta el siglo XIX prácticamente nadie era futurista. Hasta ahora. Y hoy en día es muy popular en los evangélicos y también en muchas sectas. Y en cuanto al milenio, usualmente son premilenialistas, es decir, ven la mayoría del libro de Apocalipsis al futuro y después viene Cristo y después el milenio. Aunque también algunos podrían ser postmilenialistas, es decir, esto sucedería en el futuro, después viene el milenio y después viene Cristo. Y generalmente se adhieren al dispensacionalismo, o sea, creen en la separación entre Israel y la iglesia. Bueno, básicamente, ¿cómo ven entonces el libro de Apocalipsis? Capítulo 1 es las cosas que han visto. Los capítulos 2 y 3 son las cosas que son. O sea, los mensajes a la iglesia, que a veces las ven como el periodo de la iglesia. Es decir, como que representan los capítulos 2 y 3 lo que le sucede a todas las iglesias en esta era, hasta, según el dispensacionalismo, por ejemplo, hasta el rapto. El rapto lo ven en el capítulo 4, cuando le dice a Juan, sube aquí, sube acá. Y entonces hay una visión en el trono, capítulos 4 y 5, y comienza propiamente la tribulación, capítulo 6 al 19. Y entonces dividen el libro de la tribulación en dos partes. Capítulos 4 al 7 lo llaman tribulación y capítulos 8 al 19 la gran tribulación, que según ellos coincide con la semana 70 de Daniel. Así lo ven. Luego el capítulo 20
que es el milenio terrenal, físico, capital en Jerusalén, y después el estado eterno, capítulos 21 y 22. Por lo tanto, Cristo vino, Cristo resucitó y Cristo ascendió. Y esa visión de Cristo glorificado es el capítulo 1. La era de la iglesia, capítulos 2 y 3. Y después el tan anhelado y esperado rapto, para que después, según ellos, comience a desarrollarse el libro de Apocalipsis casi, o sea, los capítulos 4 al 19, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Aunque es interesante que esos 3 años y medio realmente solamente se encuentran en la sección del 8 al 19, o sea, la segunda parte. Ellos no tienen ninguna base textual para creer que los capítulos 4 al 7 dura 3 años y medio, porque ningún texto del capítulo 4 al 7 habla de medidas de tiempo. Es una suposición. Además que están suponiendo que la semana 70 es futura, algo que necesitábamos, ya lo vimos bastante, que la semana 70 de Daniel ya sucedió. Después viene Cristo, el milenio, el juicio del trono blanco y la eternidad. Bueno, eso es como un resumen del futurismo, sobre todo el futurismo dispensacional. Así es como lo ven la gran mayoría de cristianos, así lo ve Armando Alducin y John MacArthur, y casi todos los que hablan del libro de Apocalipsis suponen que todo va para el futuro. No sé si hasta este momento hay preguntas, hay comentarios en los diversos oyentes de todo el mundo que nos están oyendo. Bueno, muy bien. Frente a ese tema del futurismo, se presentan dos tipos de juicios. Estamos haciendo referencia al tribunal y al tribunal de Cristo y al juicio del trono blanco. Bueno, el dispensacionalismo cree que hay 3 juicios. Hay un juicio que es el juicio del tribunal de Cristo. Ese juicio, según ellos, tiene que suceder después del rapto, porque tiene que purificarse la iglesia para entrar a las bodas del Cordero, que según ellos es algo que está sucediendo en el cielo mientras sucede la tribulación en la tierra. Es un juicio que es solo para creyentes, donde se juzga no el destino eterno de las personas, sino se juzgan las obras. Si hay obras buenas, son recompensadas, y si hay obras malas, son quemadas. Y después hay un segundo juicio, que es en la segunda venida de Cristo, que corresponde con Mateo 25, que es un juicio para las naciones, un juicio donde van a juzgar cómo las naciones trataron a Israel durante la tribulación. Por lo tanto, no es un juicio para Israel, pero nosotros vimos que sí es un juicio que incluye a Israel, está hablando del juicio final. Y después hay un juicio del trono blanco, que es después del milenio, que es un juicio solo para incrédulos y donde todos serán terminados. Ahora, esa distinción no se encuentra en el libro de Apocalipsis, yo no la veo, yo solamente veo un juicio final, que es el juicio del trono blanco. Ahora, es verdad que en el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, se habla principalmente o casi que exclusivamente de los incrédulos. Eso es verdad, pero el hecho de que se enfoque en ellos no quiere decir que los creyentes no están presentes. Lo único que la razón por la que se enfoca en ellos es que, si usted observa, a partir del capítulo 17 de Apocalipsis hasta el capítulo 20, Dios está destruyendo a todos los enemigos. En el capítulo 14 se presenta a Babilonia, y en los capítulos 17 y 18 se destruye a Babilonia. En el capítulo 13 se presenta a la bestia y el falso profeta. En el capítulo 19 se destruye a la bestia y el falso profeta. En el capítulo 12 se habla de Satanás. En el capítulo 20 se destruye a Satanás. Entonces, si ya destruyó a todos los enemigos, ¿cuál enemigo falta destruir? El hombre.
el hombre. Por eso el juicio del trono blanco habla de un juicio de destrucción, porque está mostrando cómo Dios va destruyendo todos sus enemigos. Pero el día del juicio es un único día de juicio, donde están las ovejas y los cabritos. Cristo los separa, a unos los premia, a otros los castiga. Es el mismo día de juicio. Ok, bueno, interesante seguir avanzando en este tema y por supuesto aprovechamos una vez más para hacer la invitación a nuestros oyentes para que puedan participar a través de la línea de WhatsApp 322-260-8281. Saludamos a las personas que nos están escuchando en el departamento del Huila, allí en Neiva, muchas gracias. También aquí en la ciudad de Bogotá, a Gloria, a María Valderrama, que también están compartiendo con nosotros. Y bueno, la invitación es que si hay alguna inquietud, la podamos seguir haciendo, ya que todavía tenemos buen tiempo del programa para seguir desarrollando dos posturas que nos quedan más, ¿no? Dos posturas más, ya que hemos hablado de estas primeras, la que acabamos de hacer referencia de la futurista. Bueno, continuemos. Muy bien. Pasemos a un tercer punto de vista, que es el punto de vista idealista, o también lo podemos llamar simbólico o espiritual. Lo primero que hay que ver es que este punto de vista ya no ve que el libro de Apocalipsis tiene una estructura cronológica. Tanto el futurista como el historicista cree que hay hechos históricos cronológicos, uno después del otro. Pero ya habíamos visto la vez pasada, hace 15 días, y hoy lo voy a volver a repetir un poco para recordarlo, que la estructura del libro no puede ser cronológica por muchas razones. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Apocalipsis se toca la séptima trompeta, donde parece que viene Cristo, y resulta que el capítulo 12 nos trae otra vez al principio de la historia, cuando nace Cristo. Obviamente el nacimiento de Cristo no sucede después de su segunda venida, ¿verdad? Eso quiere decir que el capítulo 12 cronológicamente sucede antes del capítulo 11. Otro ejemplo es el capítulo 14, que habla de la segunda venida de Cristo al final, que la tierra es cegada, que ve al Hijo del Hombre viniendo en una nube, etc. Pero resulta que después de la segunda venida de Cristo, que se describe ahí, pues se habla de las copas de la ira, se habla de la destrucción de la gran ramera, de Babilonia. Obviamente eso tuvo que haber sucedido antes de la segunda venida. Y de hecho en el capítulo 19 vuelve a hablar de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿será que tenemos dos segundas venidas de Cristo, una en el 14 y otra en el 19? No, están hablando del mismo evento. Entonces lo que quiere decir es que lo que pasa en los capítulos 15, 16, 17, 18, etc., no es que sucede cronológicamente después de lo que habla el 14, sino que se está enfocando a algo que sucede antes. Y otro ejemplo es en el capítulo 7, se sellan a los 144,000 para que no reciban plagas. Pero ¿cuáles plagas? ¿De cuáles plagas son protegidos? De las que viene a hablar el capítulo 6. Por lo tanto, el capítulo 7 tuvo que haber sucedido antes del capítulo 6 para ser protegidos de las plagas. No es que vienen las plagas y después los protege, no. Primero los protege para que no sufran las plagas. Estos son varios ejemplos, hay más, de por qué la estructura del libro de Apocalipsis no puede ser cronológica, no está hablando de hechos históricos uno después de otros. Entonces el punto de vista idealista ve que esa estructura no es cronológica y ve el cumplimiento de esto en la era de la Iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Usualmente en lo que conocemos dentro del amilenialismo como el milenio. El amilenialismo ve el milenio entre la primera y segunda venida de Cristo, y el idealismo ve que el libro de Apocalipsis se cumple también entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero bueno, alguno dirá, bueno, pero ¿acaso eso no es lo mismo que dice el historicismo? Porque el historicismo cree que
los hechos que suceden en el Apocalipsis suceden entre la primera y segunda venida de Cristo. Sí, pero hay un punto que es diferente en el punto de vista idealista. Para el historicismo hay hechos históricos cronológicos, uno después del otro. Para el idealismo no. Para el idealismo más bien hay principios. Entonces más bien enfatiza los principios básicos que gobiernan esta era. Y no se enfoca tanto en hechos históricos concretos. Y al hacer esto evita problemas que surgen de cumplimientos precisos. No se pone a especular con fechas o con reinos, sino que más bien describe la eterna lucha entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Tiene una gran fortaleza que es algo aplicable y relevante a la iglesia de todos los tiempos. Además que está muy unido al mensaje del Evangelio. Es decir, si yo veo las bestias, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, yo como cristiano del siglo XXI puedo ver que hay un poder político que se opone al cristianismo y hay un poder religioso que se opone al cristianismo. Yo lo puedo interpretar y lo puedo aplicar muy fácilmente hoy en día. No necesito ver, bueno, tiene que ser tal imperio exactamente del futuro o fue tal imperio del pasado. No, yo puedo decir cualquier poder político que se opone a Cristo es esa bestia que sale del mar, y cualquier poder religioso que se opone a Cristo es la bestia que sale de la tierra, por poner un ejemplo. Entonces esa es una gran fortaleza, porque cualquier cristiano de cualquier época puede aplicar este libro y puede tener esperanza, y puede ver también el mensaje del Evangelio en todo momento en el libro de Apocalipsis. Además, esto está en mejor sintonía con el género del libro, con su simbolismo. Lo ve más como realmente es, como un libro que contiene símbolos en vez de hechos históricos literales, o esa idea que tienen algunos que la profecía es historia del futuro. Y aquí recuerdo algo que hablaba en otra ocasión, ¿no? La profecía no es historia del futuro. Observe, por ejemplo, que Jonás era un profeta y dio una profecía: en Nínive será destruida en 40 días. Sin embargo, esa profecía entre comillas no se cumplió. Dios no destruyó a Nínive en 40 días. Es decir, esa profecía no fue historia del futuro, porque la profecía tiene un propósito eminentemente ético. Es decir, lo que buscaba el profeta principalmente era buscar el arrepentimiento de la gente. Y eso es lo mismo que busca el libro de Apocalipsis, que la gente se arrepienta, que observe que Dios es el que controla la historia, que Él envía juicios y por lo tanto que arrepiéntese. Y por eso los sermones, todos los sermones, a las 7 cartas, a las 7 iglesias, en todos dice, por lo tanto, arrepiéntete, tengo esto contra ti. Ese es el propósito de la profecía. Sin embargo, tiene alguna debilidad. Es que cuando no ve hechos históricos concretos, deja algunos aspectos como indeterminados. Es decir, aunque los profetas principalmente tenían un propósito ético, o sea, un propósito de que la gente se arrepienta, sí profetizaba efectivamente algunos hechos históricos. Y entonces algunas veces esta postura alegoriza demasiado a ciertos símbolos, o algunos símbolos vienen a ser interpretados más por factores del entorno del intérprete que por el contexto original del autor y los destinatarios. Ese es el problema. Y a veces la relación con otros textos escatológicos es difusa o no se establece. Por ejemplo, a veces relacionar el libro de Apocalipsis con la profecía de las 70 semanas para el idealista le cuesta. O sea, no lo ve como un hecho histórico, sino
de una forma muy difusa. Entonces deja ciertos vacíos esta postura a veces. En la historia, pues algunos como Agustín de Hipona, como Ticonio, veían el libro de Apocalipsis de una forma muy alegórica. Entonces ahí se ve que esa postura es antigua. La Iglesia Católica también ha sostenido este punto de vista. Y algunos reformados, muchos reformados también sostienen este punto de vista. Pero ya veremos un poquito más cómo algunos lo ven como ciclos, que es una forma de ver el punto de vista idealista. Y normalmente son amilenialistas los idealistas y se adhieren a la teología del pacto. Entonces, para poder entender un poquito más este punto de vista idealista, voy a dar un ejemplo que es una interpretación cíclica. ¿Y qué es eso? Imaginemos la línea del tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo. Entre la primera y segunda venida de Cristo, este periodo lo vamos a llamar el periodo interadventual. Entonces, una de estas formas ve el libro de Apocalipsis más bien así. No lo ve cronológicamente, como ya vimos con el futurismo, sino dice, bueno, el capítulo 1 al 3 es como una pintura que hace Juan acerca de Cristo en medio de los candeleros, que habla acerca de cómo es la vida de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y básicamente, por ejemplo, si usted ve los 7 sermones a las 7 iglesias, comienza hablando de situaciones que tienen que ver con la situación actual de la iglesia, hace 2000 años, pero después le da promesas que tienen que ver cuando Cristo vuelve. Digamos, dice que su nombre estará en una piedrecita, o le dice, por ejemplo, que será una columna del templo de Dios, o que le dará a comer del fruto del árbol de la vida. Es decir, parecen ser bendiciones de la eternidad, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, los capítulos 1 y 3 viene a hablar de cuál es la situación de la iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo. Después, los capítulos 4 al 7 es como que, bueno, ya fuimos hasta la eternidad, otra vez volvemos al principio de la historia. Y hay una visión del cielo y de los sellos. Entonces, estos son juicios que suceden durante la época entre la primera y segunda venida de Cristo. Al final de los sellos parece que se acaba el mundo, porque dice en el capítulo 6 al final de que el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Pues esa es la segunda venida de Cristo. Y cuando llegamos al capítulo 8, como que regresa otra vez a el tiempo de la primera venida de Cristo. Y viene a hablar de unos juicios que son las 7 trompetas. Y esos trompetas son juicios que van sucediendo en la historia de la iglesia y que suceden hasta la segunda venida de Cristo. Cuando llegamos al capítulo 11, al final, nuevamente parece ser que viene Cristo. Dice que el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a sus siervos los profetas han llegado, etcétera. Eso es al final del capítulo 11, y cuando llegamos al capítulo 12, otra vez vuelve al tiempo de la primera venida de Cristo. Y entonces ahí se ve acerca del dragón y acerca de las 2 bestias que sale del mar y de la tierra en el capítulo 13, y en el capítulo 14 se habla de Babilonia. Entonces está describiendo los enemigos de Cristo y de su pueblo entre la primera y segunda venida de Cristo. En el capítulo 14 al final termina con la segunda venida de Cristo, y en el capítulo 15 otra vez vuelve parece ser al primer siglo. Habla de las 7 copas. Son 7 juicios, pero ya cada vez más fulminantes, cada vez
hay un progreso. Si antes era la cuarta parte de la tierra, después fue la tercera parte de la tierra, o sea, más, y ahora es el juicio es total. Y después los capítulos 17 al 19 volvería otra vez a hablar ahora de los un poco, va a expandir un poco de los enemigos de la iglesia en el sentido político y en el sentido digamos espiritual, que sería la gran ramera y Babilonia, y su juicio, ¿no? Entonces es como profundizar un poco más en ese otro aspecto entre la primera y segunda venida de Cristo. Y después los capítulos 20 al 22 regresa al tiempo de la primera venida de Cristo, sucede todo el milenio y después cómo va a consumarse la historia. Entonces es como si Juan presentara varios cuadros, como si fuera un prisma que todo de varias caras, donde una cara presenta la situación de la iglesia, otra la situación política, otra la situación espiritual, otra la situación de los enemigos de Dios, etcétera, y todos estarían viendo el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo que es entre la primera y segunda venida de Cristo, pero no como hechos cronológicos, sino como principios que van a suceder entre la primera y la segunda venida de Cristo. Algo así como los 4 evangelios. 4 evangelios no está hablando de 4 Cristos diferentes, ni está hablando de 4 periodos diferentes de tiempo. Está hablando del mismo Cristo y del mismo periodo de tiempo desde 4 puntos de vista. Entonces, el idealismo, o esta forma de idealismo, dice, bueno, Juan está viendo el mismo periodo de tiempo, la primera y segunda venida de Cristo, pero lo ve desde varios ángulos, desde varios puntos de vista. Bien, no sé si hasta aquí hay preguntas o comentarios. Este es un resumen muy general del punto de vista idealista. Claro, claro que sí. Bueno, ahí teníamos entonces este punto de vista idealista. Por aquí llega un comentario de la interpretación anterior, es decir, de la que vimos la segunda. ¿Futurista? De la futurista, efectivamente, sí. Felipe nos dice lo siguiente: el futurismo falla en no ver que Juan muestra varios acontecimientos desde diferentes ángulos y no cronológicamente. Ese es el comentario que nos hace Felipe. Felipe está en la ciudad de Bogotá. Hugo Sepúlveda está en Chile, también nos está saludando desde San Carlos, Chile. Bueno, eso es lo que tenemos con respecto a la participación de nuestros oyentes a través del Facebook. También desde Putumayo, allí en YouTube, en Mocoa, Putumayo, también tenemos ahí reportes de sintonía. Bueno, nos queda la última parte, ¿no? Vamos avanzando porque pues nos queda esta otra escuela, ¿no? De todas maneras, me di cuenta que hablaste de 4 escuelas, pero como que también hay como una quinta, ¿no? Si no estoy mal o me equivoqué. Sí, la quinta es ecléctica, el eclecticismo, es decir, ya después de entender esto, veamos ahorita la última, podemos ver que algunos van a tratar de combinar algunas de estas que ya existen. Bueno, entonces veamos el último punto, que es el preterista. Preterista, como ya dijimos, viene de pretérito, que es pasado. Es decir, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que Juan vio una profecía para el futuro inmediato, que para nosotros, intérpretes del siglo XXI, sería pasado. Es decir, profecía siempre va a ser algo futuro, ¿no? Pero el punto es para el futuro remoto, como dice el futurismo, o es para un futuro que se va progresando en la historia de la iglesia, o es para el futuro inmediato. O sea, todas en un sentido sí son futuras porque es profecía, pero para nosotros intérpretes pues ya sería pasado si se cumplió en el futuro inmediato. Y entonces este punto de vista sostiene que debe entenderse la mayor parte del libro como una referencia al periodo en el cual el libro fue escrito, es decir, como una profecía que iban a vivir las iglesias las cuales Juan les escribió.
y busca tomar en serio referencias de tiempo de cumplimiento de las profecías como algo inminente y muy cercano. Por ejemplo, vea lo que dice Apocalipsis 1:1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces ellos lo ven como algo que tenía que suceder muy pronto para ellos, que ellos mismos lo iban a vivir. Eso está enfatizado en el versículo 3 de nuevo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y eso lo vuelve a repetir en capítulo 22:6, que dice: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 10. Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Y versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Entonces dicen, basados en estas referencias de tiempo, tenemos que entender que la profecía tuvo que suceder en el tiempo, un tiempo muy cercano a cuando Juan lo escribió. Este punto de vista toma en serio el contexto histórico de la audiencia original para interpretar todos los símbolos del Apocalipsis. Cuando vemos los sellos, las trompetas, cuando vemos la bestia y cuando vemos el 666 y su marca, y bueno, todos esos símbolos dicen, bueno, esto tuvo que tener algún sentido para la audiencia original. La audiencia original tuvo que haber entendido algo de esto. Y entonces empiezan a mirar ese contexto y empiezan a ver la interpretación de Apocalipsis en ese contexto. Y tiene la fortaleza de que viene a ser relevante para la vida y la lucha de la iglesia primitiva, para la iglesia que estaba sufriendo esa persecución. Para ellos son los que se les dice que bienaventurados los que leen y escuchan las profecías de este libro, ya que el propósito del libro es fortalecer a la iglesia que estaba padeciendo persecución, mostrándoles que sus enemigos pronto serían destruidos. Y entonces ahí es el punto de vista. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 3:10, ese es un pasaje muy conocido muy famoso para los que apoyan el rapto, ¿verdad? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces creen que esto es una referencia al rapto. Pero ¿cómo van a ser ellos guardados de la hora de la prueba? La iglesia de Filadelfia, que es un mensaje específico, por medio de un rapto que no sucedería sino 2000 años después. O sea, sería muy, muy extraño que esa sea la interpretación. Ahora, pues, haciendo ese paréntesis, ¿no?, de qué significa eso, no significa que van a ser guardados de la hora de la prueba en una prueba en la cual no estén, que es lo que dicen. Bueno, significa que si Dios va a probar al mundo, entonces van a ser guardados de una manera que no estén, sino más bien es como la forma como Cristo oró por su iglesia. Dice: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es en ese sentido como la iglesia es guardada de la hora de la prueba. Sin embargo, tiene este punto de vista una debilidad, que es que puede llevar a pensar que el libro no tiene nada que ver con la iglesia actual, puesto que casi ya todo sucedió en el pasado. Otra debilidad es que no todo puede demostrarse históricamente cumplido. Es decir, si hay cosas que tienen gran relación con la historia. Pero bueno, veremos un poquito cómo lo han visto o qué divisiones hay. Por un lado están
los que creen que todo era una referencia a la caída de Jerusalén. La principal razón es que si está conectado con Mateo 24, y Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén y el templo, entonces dicen, bueno, Apocalipsis tiene que hablar de eso. Pero otros lo relacionaron más bien con la caída del Imperio Romano. Ahora, por ejemplo, si leemos a Josefo, si leemos a Tácito, que eran historiadores, uno judío, el otro romano, ninguno de los dos era cristiano, parece ser que hay muchas cosas del libro de Apocalipsis que tienen una estrecha relación con el libro, con lo que sucedió en esa época. Por ejemplo, el hecho de que la persecución de Nerón a los cristianos duró 42 meses, o que el sitio de Jerusalén duró 3 años y medio aproximadamente, pues parece ser una indicación muy clara de que probablemente tiene que ver con esto. Y claro, por supuesto, no es que se hayan visto unos ángeles tocando unas trompetas, pero sí se vieron esas plagas en cierto sentido. Y cuando uno lee a Josefo es casi como si uno leyera una historia de terror. Es como si uno se leyera allá las maldiciones de Deuteronomio 28 cumpliéndose todas. Digamos, llegado el hambre a tal punto, se habla de hambres, el hambre llegó a tal punto que una mujer se comió a su propio hijo. Cosas así. Cuando entraron los romanos a Jerusalén, había tanta mortandad que estaba cubierto las calles llenas de muertos que ni siquiera se veía el piso. La maldición que sufrió los judíos fue tal que sea lo que hicieran, estaban destinados a morir, porque unos se fueron a unos puertos y allá los agarraron en los barcos y los mataron. Por ejemplo, en el mar de Galilea hubo una persecución a tal punto que casi que literalmente, por decirlo así, una buena parte del mar de Galilea se volvió sangre, de tanta sangre que cayó de los judíos. Es decir, no significa que cuando hablando allí de una de las plagas que se iba a volver el agua en sangre, pues que ese es el cumplimiento como tal, ¿no? Porque es una referencia principalmente a las plagas de Egipto, que ahora lo toman así como Israel rechazó al Mesías, como rechazó, lo mató. Entonces Dios trataría a Israel como trató a Egipto, como trató a Sodoma. Por eso a Jerusalén la llama, dice en sentido espiritual, ese Egipto y Sodoma, o como trató a Babilonia. Entonces todas esas maldiciones contra sus enemigos ahora se revertirían en ellos mismos. Pero cuando uno trata de mirar todos los símbolos, algunos no podrían demostrarse como históricamente cumplidos, o son algo especulativos. Bueno, por ejemplo, Josefo sí dice cosas como que hubo unas señales en el cielo, que vieron carruajes en el cielo, o que escucharon unas voces del templo, que la puerta del templo se abrió, que era una puerta muy, muy pesada, que necesitaban 20 hombres para abrirla, y que a las 3 de la mañana sin ninguna explicación se abrió y escucharon unas voces que dijeron nos vamos de acá, y que algunos lo tomaron como un presagio de algo bueno y otros como algo malo, o que hubo un hombre que empezó a hablar de que iba a venir el hijo iba a venir, y todos lo tomaron por loco y por loco y por loco, hasta que finalmente vino la destrucción. Y bueno, un montón de cosas que empezaron extrañas, que empezaron a suceder en Israel en el tiempo justo antes de la destrucción de Jerusalén, que bueno, parece indicarse como históricamente cumplido, pero no todos los detalles de Apocalipsis pueden demostrarse históricamente cumplido. Otros lo ven, bueno, con la caída del Imperio Romano. Algunos creen que todo ya se cumplió, lo podemos llamar como los preteristas totales, es decir, que incluso ya Cristo vino, ya vino la resurrección y estamos viviendo en los cielos nuevos y tierra nueva. Ellos lo que tienen que decir que el milenio sucedió
en realidad, entre la ascensión de Cristo y la destrucción de Jerusalén, para creer en eso. Y bueno, tienen que negar la resurrección de la carne, o un juicio final. Ahora, algunos padres de la iglesia como Eusebio, por ejemplo, vieron muchas profecías ya cumplidas en la destrucción de Jerusalén. Vieron que muchas cosas de Mateo 24 y por supuesto Apocalipsis ya se cumplirían. Algunos reformados y puritanos tuvieron puntos cercanos. Algunos católicos también. Hoy en día algunos reformados e incluso algunos carismáticos, como por ejemplo Ana Méndez, que sacó un libro acerca del Apocalipsis diciendo que todo ya se ha cumplido. Pero quiero decir que ella no es la primera que lo dice, que hay muchos cristianos, algunos serios y otros no tan serios, que han sostenido esos puntos de vista. Y finalmente, pues si algunos ven que la mayoría de Apocalipsis se cumplió, aunque no todo, vienen a ser postmilenialistas, es decir, ven que por ejemplo hasta el capítulo 19 se cumple con la destrucción de Jerusalén, y después vendría el milenio, que es nuestra era, y después viene Cristo. Generalmente se adhieren a la teología del pacto. Bueno, no sé si hasta este punto hay preguntas o comentarios del punto de vista preterista. Bueno, tenemos una pregunta que nos hacen de Uruguay. Ya estamos también llegando a la parte final. Esta es la pregunta que nos hacen desde Uruguay. ¿Puede ser, y esto yo creo que es haciendo como un balance de esas 4 posturas, puede ser que Apocalipsis sea un resumen de la Biblia con cosas futuras? ¿Un resumen de la Biblia? Con cosas futuras, sí, eso nos preguntan desde Uruguay. No sé si hablar de un resumen de la Biblia. Yo lo vería más bien como el cumplimiento de del reino de Dios. Cómo se consuma el reino de Dios. Es decir, el resumen de la Biblia lo puedo decir que es el reino de Dios, porque el reino de Dios es el tema principal de toda la Biblia. La Biblia habla acerca del reino de Dios y la venida del reino de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos habla de cómo se consuma el reino de Dios. Y en un sentido claro que es futuro, porque el reino de Dios no se ha consumado. La gran pregunta es si estos detalles tienen que ver con qué aspecto del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios vino en 3 etapas. El reino de Dios fue inaugurado con la primera venida de Cristo y será consumado con su segunda venida de Cristo. Pero el reino de Dios está continuando entre la primera y segunda venida de Cristo. Lo que no es tan claro ese Apocalipsis principalmente se refería a como ese final del principio del reino, es decir, como algo que sucedió en el 70 que da inicio a esta época de expansión, o si el libro de Apocalipsis está hablando que sería algo futuro para cuando Juan lo escribió, o si está hablando de el reino de Dios en este progreso, como lo ve el historicista o el idealista, o si está hablando principalmente del futuro cuando Cristo venga, o sea, la consumación del reino de Dios. Pero sin duda tiene que ver con cosas futuras. Ok. Bueno, y que hayan 4 posturas implica la complejidad del libro de Apocalipsis. Claro que sí. Es un libro muy, muy complejo. Es un libro que hay que leerlo una y otra vez. Y sobre todo hay que entender muy bien el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento a veces lo pasamos por alto, queremos algo que nos hable más a nosotros y no queremos leer esas cosas complicadas. Pero si no entendemos todo eso, si no entendemos a los profetas o no entendemos el Pentateuco, se nos va a dificultar entender el libro de Apocalipsis. Pero es que hay que sumarle otra cosa. Juan está usando un lenguaje
de otros apocalipsis que existieron en la época. Dice un erudito que se llama Antonio Piñero que por lo menos habían unos 100 apocalipsis en la época. Y entonces, claro, los escépticos dicen, y bueno, ¿por qué escogen uno nomás? ¿Por qué están ocultando los demás, por decirlo así, y solamente escogen uno? Y eso es lo que le añade complejidad al tema. Por lo tanto, cualquier persona que llegue a decirle, bueno, es que esto es demasiado fácil de entender y es esto y punto y no hay otra forma de verlo, pues normalmente quizás le está mostrando algo de ignorancia, porque no se ha puesto a considerar lo complejo que puede ser. Pero no se desanime si no lo entiende, porque el tema de Apocalipsis en realidad sí puede ser algo sencillo si usted entiende el Evangelio. El Apocalipsis está hablando de esperanza para la iglesia. El Apocalipsis está hablando principalmente de que tenemos de un propósito ético. Es decir, lo que estaba buscando Juan era que se arrepientan. Que hay un Dios soberano que controla el universo, que controla incluso los enemigos de Dios, que iban a haber enemigos, sí, pero que la iglesia, mientras tanto, ¿qué es lo que tiene que ser? Un testigo fiel. Básicamente por eso Juan estaba siendo encarcelado, y eso es lo que le pide a la iglesia: persevere hasta el fin, porque los enemigos de Dios van a ser derrotados. Porque las cosas que todo cristiano ve como adversas, cuando las ve desde la perspectiva del trono de Dios, las ve como son en realidad. No son cosas que pasan desapercibidas en el plan de Dios, sino más bien cosas que Dios las controla para llevar su propósito eterno hacia donde Él quiere. Y eso entonces nos da confianza para vivir. Ok. Bueno, nos queda pendiente, ya estamos un poco en la última parte y el tiempo pues nos apremia. Y es como, si lo entendí bien, la última es como una mezcla, ¿no es cierto? Sí, la última, la postura como 5 que tú haces referencia, es como mezclar a algunas de las anteriores. Bueno, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Culmino con esto, con un ejemplo muy sencillo para ver cómo las 4 posturas ven un símbolo. ¿Y cuál es? En Apocalipsis 12:6 se habla de un tiempo que son 1260 días donde la mujer es sustentada en el desierto. Y en Apocalipsis 13:5 se habla que de 42 meses, que vienen a ser los mismos 1260 días. ¿Cómo ven esos 1260 días cada punto de vista? Bueno, el preterismo ve esos 1260 días como los 42 meses del sitio de Jerusalén en el 70. El futurismo ve esos 1260 días como la última parte de la tribulación futura, los 3 años y medio. Después del rapto vienen 3 años y medio y después los otros 3 años y medio. El historismo ve los 1260 días como la supremacía eclesial papal que tuvo el papado en el mundo desde el 529 hasta 1789, cuando la Revolución Francesa. Miren que ellos están tratando siempre de ver fechas, ¿no? Y el idealismo más bien ve esos 1260 días como un símbolo que cubre entre la primera y segunda venida de Cristo, y que representa el tiempo de angustia o de tribulación de la iglesia sufriendo persecución y tribulaciones. Eso es un ejemplo de un símbolo. Todos los símbolos de Apocalipsis los podemos pasar por esto y decir, bueno, ¿qué dice cada una? ¿Cómo sería una postura ecléctica? Entonces sería, bueno, por ejemplo, si yo soy preterista y creo que esos 1260 días corresponden con el sitio de Jerusalén, yo diría, bueno, significó eso para los cristianos del primer siglo, pero también puede significar el hecho
como un símbolo del sufrimiento de la iglesia, que no solamente fue para la iglesia de ese tiempo, sino para toda la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Entonces mire cómo aquí yo estoy mezclando el preterismo y el idealismo. Ese es un ejemplo de los muchos que puedo empezar a combinar posturas, ¿no? Y básicamente hoy en día la mayoría, digamos, de comentaristas ya se van no tanto por algunas de las escuelas, sino, digamos, pensando como en los eruditos, sino como en una mezcla de algunas de las escuelas. Ok, bueno, algo adicional es, bueno, tenemos estas posturas, pero la persona que nos está escuchando dice, bueno, ya hablaron de estas 4 posturas y al final pues se miró la posibilidad de hacer como también una pequeña mezcla entre preterista, idealista, bueno, pero ¿qué le podríamos dejar entonces a nuestros oyentes de todas estas posturas? Es decir, hay que seguir estudiando, en algunos casos, bueno, no se ve mal esa mezcla, o hay que tomar una como tal. ¿Qué podríamos hacer referencia? Yo creo que hay que seguir estudiando. En primer lugar, hay que tomar muy en serio, por ejemplo, el preterismo, en el sentido de que la primera audiencia tenía que entender algo de los símbolos. Entonces, ¿cómo pudieron ver ellos? Entonces, recomiendo un libro llamado Días de Retribución, por David Chilton. Días de Retribución, se consigue en internet muy fácil. Días de Retribución. Pero no hay que dejar de ver eso como una aplicación a la iglesia de todos los tiempos. Entonces es bueno que vean un libro como Más que Vencedores, William Hendrickson. Bueno, hay muchos más autores, pero doy estos 2 ejemplos para que puedan ver cómo eso se puede aplicar a la iglesia. Una de las metas de leer el libro de Apocalipsis es encontrarse en el libro de Apocalipsis. Trate de interpretar toda la realidad a la luz del libro de Apocalipsis y sobre todo busque el evangelio en el libro de Apocalipsis. No se centre tanto en hechos históricos, en los detalles, céntrese más bien en su situación espiritual delante de Dios. Esto está dado para que nos arrepintamos y para que tengamos esperanza, y sobre todo mire a Cristo. Aquí vuelvo al principio cuando di la introducción. Cristo es el centro de la profecía. Mire cómo Cristo es glorificado. Si usted tiene esperanza, gozo, si usted ve a Cristo, si usted ve el Evangelio, y si usted se ve ahí en el libro de Apocalipsis y trata de entender esos símbolos a la luz del contexto original, seguramente que va a hallar muchísimo provecho al libro de Apocalipsis. Bueno, muy bien. Estamos entonces ya prácticamente para llegar al final de esta transmisión aquí en cielosabiertosturradio.com. Agradeciendo, por supuesto, a nuestros oyentes la participación en las redes sociales. Ahí tuvimos varios reportes de sintonía, comentarios, ¿no es cierto?, de diferentes regiones. Por aquí, por ejemplo, para hacer una referencia a un comentario, preterismo parcial es posible, pero el total quita muchas de las verdades y esperanzas del creyente a través de la historia. ¿Cómo vemos ello? Conviene aclarar a los oyentes que efectivamente el preterismo total son los que creen que todo se cumplió, toda profecía, incluso cielos nuevos, tierra nueva. El parcial es que creen que todavía hay cosas para el futuro, como la segunda venida de Cristo, el juicio final, el estado eterno todavía es algo futuro, la renovación del universo. Entonces, claro, pues lo que está diciendo este comentarista es que el preterismo total, si dice que ya no hay resurrección porque ya sucedió, o que Cristo no viene, pues ya, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos al futuro? Ya no tenemos una esperanza y tendríamos que suponer que este mundo imperfecto es todo lo que llegaremos a vivir. Y nosotros esperamos algo realmente y totalmente perfecto. Ok, muy bien, bueno, finalizamos. Vamos a agradecer una vez más a nuestro invitado, nuestro hermano Arlington, muchísimas gracias. Y bueno, quedamos entonces atentos para los próximos programas y próxima temática que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por
el tiempo, por los comentarios y las buenas preguntas. Muy bien, por el momento no es nada más. Concluimos este espacio. Hablemos de la Biblia con las escuelas de la interpretación de Apocalipsis. Así que será hasta la próxima y por supuesto gracias con la participación de nuestros oyentes y gracias por permanecer allí en sintonía y escuchar Cielos Abiertos, tu radio.com.